Yo le voy a pedir, yo sé que usted siempre me presta atención, pero le voy a pedir hoy que me preste muchísima más atención, porque el mensaje de esta tarde noche va a sonar quizás un poco controversial, ya que vamos a hablar de cosas que la Biblia no dice, pero que nosotros pensamos que sí. Sabe que nosotros tenemos muchos textos asumidos en las Escrituras que aseguramos con nuestra vida que están puestos ahí, pero que realmente nunca fueron escritos. Y nosotros, como creyentes y muy leedores de la palabra, asumimos de que eso está ahí. Sabe que cuando uno está convencido de que algo está escrito, lo vuelve a leer y en su mente asume que dice lo que usted cree que dice, pero realmente no está escrito. Y ya se va a dar cuenta de algunas cosas que les voy a mostrar. Entonces, yo necesito que en esta tarde usted me preste mucha atención, porque si se pierde de una parte va a sonar medio extraño el mensaje. Los que ven el video, yo les voy a pedir que aguanten hasta el final, no se rasguen las vestiduras de entrada, esperen a escuchar el mensaje completo y van a poder comprender. Porque hay muchos textos que uno tiene asumidos y nosotros decimos muchas veces porque la Biblia dice y la Biblia no dice nada. ¿Sabe que cuando nosotros pastoreábamos a los adolescentes allí en Buenos Aires, nosotros los hacíamos que ellos puedan abrir las reuniones, teníamos nuestros cultos y ellos abrían la reunión, oraban por las ofrendas, a veces predicaban también. Y le dimos a un muchacho que habla en la reunión y en ese momento no éramos tantos, ocupábamos apenas un puñadito del lugar. Y él en su oración dice, porque como dice la palabra, aunque el lugar es chico, el corazón es grande, dijo. No sé de dónde lo escuchó, pero para él eso estaba en la Biblia. Y puede sonar gracioso porque uno sabe que eso no está ahí. Pero hay muchos textos y muchas historias que nosotros asumimos que están escritas en la palabra, o detalles de las historias que nosotros estamos seguros de que eso está escrito ahí, que realmente no lo dicen. Un ejemplo muy claro de este yo lo expliqué el otro día, y es el de David era pequeño. Todos pensamos que David era pequeño. De hecho, se nos enseña que David era pequeño. En la escuela bíblica, cuando se hacen las figuras para los niños, hacen al David pequeño. En las películas hacen al David pequeño. Y todo el mundo asume que David era pequeño. Pero no sé de dónde sacamos esa historia. Porque mire, la Biblia relata una historia en el 1 de Samuel capítulo 16. A partir del versículo 14 dice que Saúl era atormentado por un espíritu malo de parte del Señor. El Señor se había apartado el espíritu de Dios, se había apartado de Saúl por su desobediencia, y había un espíritu malo que lo atormentaba. Entonces sus siervos le dijeron: ahora, rey, envíe o ordene que alguien vaya a buscar una persona que sepa tocar el arpa, para que cuando usted esté atormentado, él toque el arpa y usted se sienta mejor. Entonces al rey le pareció buena idea, y uno de ellos les dijo: aquí he visto un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar. Y fíjese las características que da de David. Esto es antes de Goliat. Dice que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Poderoso y valiente y un hombre de guerra. ¿Les parece un niño pequeño? ¿Verdad que no? Pero nosotros tenemos la idea de que David es un niño pequeño. Y esto es en el capítulo 16, un capítulo antes de enfrentarse con Goliat. Después, en el capítulo 17, versículo 38, ya en el asunto con Goliat, dice la Biblia: Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Y dice: entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. No dice me quedaban grandes. Saúl no le iba a poner una armadura enorme a un muchachito para que de él dependa el destino del pueblo de Israel. Porque la amenaza o la propuesta de Goliat era que el que ganaba, el otro le iba a servir.
Si ganaban los filisteos, Israel iba a ser esclavo de los filisteos, y si ganaba Israel, los filisteos iban a ser esclavos de Israel. Es lo que la palabra nos cuenta. Saúl no iba a poner el destino de Israel en un muchachito, y sobre todo poniéndole una armadura enorme para que no pueda caminar. Pero nosotros crecimos con la idea de que David era pequeño. Después otro texto, y acá présteme atención también porque va a sonar raro, pero tenemos otro texto, otra historia que nosotros asumimos que la Biblia dice que es así, y es que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Tenemos canciones y cumbia y todo que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cuántos estaban seguros de que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? ¿Verdad? No podemos decir que así no era, pero la Biblia no dice que eso era así. Hechos 5:15 dice: a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos, pero nunca dice que eran sanados. Creemos que sí, porque por algo lo hacían. No vamos a negar algo que por algo lo hacían. Dice la Biblia que la mujer con el flujo de sangre dijo: si tan solo tocara el borde de su manto voy a sanar. Y su fe la salvó, ¿verdad? Entonces yo quiero pensar que la fe de estas personas, porque aunque sea la sombra de Pedro los toque, la fe que había en ellos iba a hacer que ellos sean sanados. Pero no dice la Biblia que eran sanados. ¿Me entiende? No lo voy a negar, no es que digo, no, nadie se sanaba con la sombra de Pedro, pero tampoco podemos afirmar 100% que sí porque no está escrito. Vamos a creer que sí. Vamos a tener fe que la fe de esas personas hacía que se sanen, porque por alguna razón la Biblia lo cuenta, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos textos así que nosotros decimos, la Biblia dice que la gente se sanaba por la sombra de Pedro, y no lo dice realmente. Nosotros creemos que eso pasó. Ahora, estos dos textos que les leí, estos dos fragmentos de las historias, no están directamente relacionados con el mensaje de hoy, pero están para mostrarnos justamente que muchas veces tenemos asimiladísimos cosas de la Biblia que realmente nunca estuvieron ahí, o que las tenemos de forma incorrecta aprendidas, o que simplemente no existen. Como el texto, porque la Biblia dice que el Señor ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Cuánta gente jura que eso está en la Biblia? Y lo dijo Gandhi en realidad. Entonces hay muchas cosas ahí, y estos textos eran como para que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón a lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde noche, porque hay otra cosa que nosotros asumimos que la Biblia dice, pero que no está escrita, y es acerca del pedir perdón. Nosotros aseguramos que la Biblia dice que cuando yo peco tengo que pedirle perdón al Señor. De hecho, toda persona que cree en la existencia del Señor, no vamos a decir todos, pero el 90% de las personas que creen que Dios existe, tienen el entendimiento de que si vos pecás tenés que pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Y ahí ya se me empezaron a apagar los que miran el video. Me pueden comentar cosas malas, así crecemos en YouTube. Pero en la Biblia no hay un solo texto en el que Dios deje como instrucción que cuando yo peque le tengo que pedir perdón. No hay un texto en el que Dios diga, cuando tú te equivoquéis, o como sea que se diga, tendrás que venir y pedir perdón. No existe tal texto. Ahora, ¿qué me dice la Biblia acerca de mis pecados? Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. La acción que yo debo hacer para recibir el perdón de mis pecados, según este texto, es arrepentirme y convertirme. Ahora, ¿qué es arrepentirme? Lo hemos hablado un montón de veces, porque es la misma palabra que cuando Jesús dijo arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, que es metanoeo, que cambia tu forma de pensar. Entonces lo que Dios me está diciendo es que
para recibir el perdón de pecados, tienes que dejar de hacerlo. El arrepentimiento viene de dejar de hacerlo. Ahora, no estoy diciendo que pedir perdón esté mal. No está mal ir al Señor y decirle: Señor, perdóname porque me equivoqué. No está mal, porque el pedir perdón es la forma que nosotros tenemos de expresar un arrepentimiento, ¿verdad? Cuando vos te arrepentís de algo, decís: perdóname, porque no tuve esa intención. Está bien pedir perdón. Bien, quedamos claros en que está bien pedir perdón. Bien, está bien pedir perdón. Pero si ese te pido perdón no está acompañado de un cambio de actitud, es solamente una frase. Y no podés pretender un resultado de una frase sin sustancia, sin algo que acompañe esa frase. ¿Me va siguiendo hasta ahí? La Biblia dice: arrepentíos, o sea, cambia tu forma de pensar y convertite. ¿Qué quiere decir convertite? Que seas una persona distinta a la que eras antes. Si vos me decís: perdóname porque te pegué, a partir de este momento no me vas a volver a pegar, ¿verdad? Me quieren pegar. ¿Verdad que si vos decís: perdóname porque hice esto, ya después no lo vas a volver a hacer porque te arrepentiste? Viste que la consecuencia de lo que hiciste fue mala, entonces lo vas a dejar de hacer. Entonces tu pedido de perdón está acompañado de una actitud que vas a tener. No es solamente una frase para quedar bien, no es solamente una cortesía, sino que realmente no querés volver a hacer lo que hiciste porque te sentiste mal y viste que las cosas no salieron bien después de eso. Ahora, el perdón de pecados viene del arrepentimiento y no necesariamente del pedir perdón, sino de hacer algo distinto. Ahora, vamos a ver otros textos acerca de el perdón para que podamos entender un poco más. Lucas 17:3 dice: tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Ese arrepiento quiere decir: ¿sabes qué? Me sentí mal y no lo quiero volver a hacer. Pero está hablando de arrepentimiento, no solamente de una frase. ¿Me va entendiendo hasta ahí? ¿O les estoy complicando la existencia y el evangelio? Es sencillo. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Otra cosa que yo necesito hacer para recibir perdón de Dios es saber perdonar. La oración que el Señor Jesús enseñó en Mateo 6, cuando habla del Padre Nuestro, no dice perdona nuestros pecados, dice perdona nuestras ofensas. Porque así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Versículos más adelante dice: porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, nuestro Padre que está en el cielo no te va a perdonar. Lo dice la Biblia. Puede sonar duro, puede sonar fuerte, pero lo dice la Biblia y lo dijo Jesús. Entonces, el recibir perdón tiene que ver con que yo aprenda a perdonar, que yo cambie mi actitud y que yo me convierta al Señor. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahí tenemos otra llave. Primero dijimos que era arrepentirse y convertirse, después dijimos que es perdonar, y ahora la Biblia dice que yo confiese mi pecado. En ninguna de las 3 ocasiones dice: andá y pedile perdón al Señor, que se termina todo y está todo bien. Cada uno de estos textos me muestra que para recibir el perdón del Señor hay una acción que yo tengo que hacer. Que mi palabra va a ir acompañada de algo que yo voy a hacer, que es cambiar de actitud, cambiar la forma en la que estoy haciendo las cosas ahora. Señor, perdóname porque estoy haciendo las cosas mal. Ok, ahora las vas a hacer bien. Está todo bien con que pidas perdón, pero tiene que haber un cambio.
Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de actitud. Otro texto que usamos mucho cuando hablamos acerca de la tierra, vuelvo a decir, no está mal pedir perdón. No es que sea pecado o que sea 100% incorrecto, sino que el pedir perdón tiene que ir acompañado de una actitud, de un cambio en mi vida también. Y decía, hay un texto que usamos mucho cuando hablamos de orar sobre la tierra, de orar sobre el lugar a donde nosotros estamos por el pecado que hay en la tierra. Y es en 2 de Crónicas 7:14 que dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No dice si la iglesia me pide perdón. Dice si se volviere de sus malos caminos. Entonces puedo venir al Señor y decirle, Señor, te pido perdón por el pecado de esta tierra, te pido perdón por el pecado de la iglesia, y lo puedo hacer y está bien. Señor, te pido perdón por el derramamiento de sangre sobre Uruguay y está bien, pero ¿qué tengo que hacer como iglesia? Levantarme en justicia, porque hubo una iglesia que no fue justa, porque hubo una iglesia que permitió el pecado, porque hubo una iglesia que dejó la dependencia del Señor. Entonces tenemos la nación que tenemos, porque la iglesia no se plantó en el lugar que tiene que plantarse. La Biblia dice en Romanos 8 que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Si la creación no está bien, si la tierra donde vivimos no está bien, es porque los hijos de Dios todavía no se han manifestado. Entonces yo puedo decirle al Señor, Señor, perdóname porque la iglesia hizo cosas malas. Ok, pero vos también sos iglesia y tenés que empezar a hacer las buenas. Si los hijos de Dios no se manifestaron hasta el día de hoy, es el momento en que vos, hijo de Dios, sí te manifiestes. Entonces, está bien y decirle al Señor, pedir, perdóname, Señor, por todo lo que ha sucedido, pero cambiemos y hagamos algo distinto. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Entonces, el único texto que yo encuentro en que hay un ejemplo de decirle al Señor, Señor, perdona, es cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Él está pidiendo que Dios perdone a los que lo están atacando, porque no entienden lo que están haciendo. Entonces mi pedido de perdón quizás es por otros, porque no saben lo que están haciendo. Es quitar la ofensa de los cielos, porque yo perdono a los que me están ofendiendo y digo, Señor, no les tengas en cuenta esto, porque no saben lo que están haciendo. Están siendo usados por el infierno. Y yo puedo soltar perdón sobre eso. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A que la Biblia no me dice específicamente que yo debo pedir perdón cada vez que haga las cosas mal, sino que cambie mi actitud y que deje de hacer eso mal que estoy haciendo. Dios nos perdona, Dios nos ha perdonado, pero está en nosotros cambiar nuestro estilo de vida. Está en nosotros cambiar la forma en que nos manejamos. Está en nosotros cambiar la forma en la que respondemos. Hay personas que por ahí les cuesta muchísimo. Hay pecados que cuestan mucho. Personas que luchan con algún hábito. Personas que luchan con pecados ocultos y que cada vez que les pasa se sienten mal y dicen, Señor, perdóname porque no quiero hacer esto. Hablábamos el miércoles pasado acerca de esto. Y decimos, Señor, no quiero ser así, pero me cuesta. Y lucho con esto y se sienten mal y realmente van al Señor y le dicen, Señor, esto no lo quiero seguir haciendo, pero sigo peleando con esto. Y bendito sea el Señor por las personas que aun cuando pecan y se equivocan se sienten mal, porque significa que hay una convicción en su espíritu y un deseo de agradar al Señor. Pero ¿sabe por qué todavía muchas veces se lucha con pecados ocultos? Porque hay un área de nuestro corazón que no ha sido llena por el Señor. El pecado consumado no es otra cosa que el deseo del corazón. Ahora, ¿por qué deseamos cosas malas? ¿Por qué deseamos cosas que nos lastiman? ¿Por qué deseamos cosas que nos apartan del Señor? Porque el Señor no ha llenado esa área de nuestro corazón y Satanás está lleno de ofertas. Si yo no busco que el Espíritu Santo de Dios llene por completo mi vida y me revele a Cristo en todas las áreas de mi vida, Satanás se va a encargar de que todos esos agujeros sean tapados con algo de Él. Que todas esas heridas sean parchadas con algún deseo que nos haga mal y que nos mantenga atados al infierno,
a las tinieblas? ¿Por qué deseamos el pecado? Porque no tenemos al Señor 100%. Porque si conociéramos al Señor, lo desearíamos a Él. Estoy hablando en las diferentes áreas de nuestra vida. Yo sé que amamos al Señor. Yo sé que cada uno de los que está acá ama al Señor, si no, no estaría acá. Pero hay áreas de nuestra vida con las que todavía peleamos, y es porque esa área el Señor no la llenó. Porque la estamos tratando de llenar con otras cosas. Hay personas que la llenan con vicios. Otras personas... Bueno, vicio, si hablamos de vicio podemos hablar de muchas cosas, porque no solamente el vicio tiene que ver con el cigarrillo, con las drogas, con el alcohol, tiene que ver con el internet, tiene que ver con un montón de cosas que se roban todo nuestro tiempo y que nos mantienen alejados de la realidad, nos desconectan de la vida y decimos, eso me mantiene desconectado, y pasamos horas y horas y horas y horas en eso, y eso también es un vicio. Pero ¿por qué acudimos a eso y no acudimos al Señor? Porque realmente no lo hemos conocido. Porque si conociéramos al Señor, realmente lo desearíamos a Él las 24 horas y no querríamos hacer otra cosa que estar con Él. Pero Él no ha llenado esa área de nuestro corazón. Entonces, como Él no ha llenado eso todavía, hacemos cosas que no están bien delante del Señor. Decimos, Señor, perdóname, y sentimos la culpa, sentimos el remordimiento. Realmente hay un arrepentimiento detrás de ese Señor, perdóname, pero no hay un cambio, porque el Señor no ha podido llenar eso. Por eso digo, benditos los que todavía cuando le fallan al Señor sienten culpa en su corazón o sienten el dolor de haberle fallado al Señor, porque hay una convicción y hay algo que todavía anhela al Señor. Pero por otro lado también están los que quizás no luchan con deseos ocultos, con lo que consideran entre comillas pecado, porque parece que el pecado tiene que ver con cosas muy ocultas, sexuales y todo ese tipo de cosas. Pero de repente no obedecen la voz del Señor, y eso también es pecado. El Señor dijo, este es el camino que tenés que hacer, yo te estoy llamando para que hagas esto, y dicen, hoy todavía no es mi tiempo, todavía, o ya lo voy a hacer, ya me voy a poner las pilas y ya lo voy a hacer. Y en el mientras estás desobedeciendo la voz del Señor. Todo lo que el Señor te habló y que todavía no estás haciendo, estás desobedeciendo la voz del Señor. Y desobedecer al Señor es tomado como pecado de rebeldía, y el rebelde y el adúltero, están en la misma lista. El adúltero. Pueden reírse igual. Están en la misma lista. Sigue siendo pecado delante del Señor. Y entonces eso uno lo toma como más a la ligera. Decimos, sí, perdón, Señor, ya te voy a obedecer. Ya, en cualquier momento arranco y me pongo las pilas. Y le podés pedir el perdón al Señor 100 veces y el Señor te va a perdonar, porque el Señor ya nos perdonó. Pero ¿cuánto tiempo? Vení, Cris, te puedo tomar de ejemplo. Yo la tengo a Cris acá y agarro y la empujo. Uy, Cris, perdóname. Vos vení, no te vayas, te voy a empujar muchas veces. Vos perdóname todas las veces. Digo, uy, Cris, perdóname. ¿Me perdonás? Uy, Cris, perdóname. ¿Me perdonás? Uy, Cris, perdóname. ¿Me perdonás? Y en algún momento Cris se va a alejar porque se va a cansar de que yo la empuje. Gracias, Cris. Se va a cansar de que yo la empuje. Ella me va a perdonar porque ella es buena. Sos buena, ¿no? Ella es buena y me va a perdonar, pero en algún momento se va a cansar y va a decir, yo me alejo porque yo te perdono, pero la verdad que estoy cansado de tu maldad. Yo te perdono todo lo que vos quieras, pero en algún momento voy a decir, ya está, no quiero que me sigas empujando. Entonces me voy a alejar para que no me empujes más. El Señor te va a perdonar muchísimas veces, pero ¿cuánto tiempo va a soportar tu maldad? ¿Cuánto tiempo va a soportar tu desobediencia? Isaías 55, lo leímos la semana pasada, dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras que Él está cercano. No está hablando de que Cristo va a venir pronto, Isaías. Está hablando de que mientras que el Señor esté, buscarlo, llamarlo, que Él está ahí. Pero en algún momento, si vos seguís desobedeciendo, ya no lo vas a tener tan cerca. Entonces,
Podemos pensar que el adulterio, la fornicación y la drogadicción y todas esas cosas son un pecado horrible, pero la desobediencia al Señor cada vez que Él nos hable también es un pecado, porque está fuera del diseño del Señor. Y eso muchas veces también pretendemos solucionarlo con un Señor, perdóname. Ya lo voy a hacer, Padre. Perdón, Señor, yo sé que me estás llamando, pero la verdad que ahora se me complica. ¿Cuánta gente no vino hoy porque hace frío? Pero pretenden que Dios responda aún cuando hace frío. ¿Cuánta gente por diferentes situaciones que... Hay cosas que por ahí tienen que ver con problemas de salud o con imprevistos que uno no puede solucionar y todo bien, pero no hacer las cosas del Señor porque no tengo ganas, pero pretendemos que Dios siempre nos responda. Y Dios nos va a responder porque Él nos ama. Y decimos, Señor, perdóname. Pero ese Señor, perdóname, tiene que venir acompañado de un cambio de actitud. Tiene que venir acompañado por algo que tiene que transformar mi vida. Dios te llama hoy a que cambies tu forma de pensar. Dios te llama a que cambies la forma en la que te estás manejando. Que no te dejes llevar ni arrastrar por la mediocridad. Porque sabe que como iglesia muchas veces nos dejamos llevar por la mediocridad y hacer las cosas a medias con el Señor. Pero esperamos que el Señor responda a la manera que nosotros queremos. Pero no le respondemos a Él de la manera que Él espera de nosotros. ¿Cuántas palabras el Señor suelta sobre nuestra vida? Y fíjense que el Señor nos viene hablando hace varias semanas con respecto a esto. De que hay palabras que están siendo soltadas, pero que no estamos obedeciendo y no estamos caminando. No estamos caminando en el llamado que Dios nos dio. ¿Sabe que si Dios te llamó es porque Él cree en vos? Nosotros pensamos que no estamos listos a veces cuando el Señor nos llama. Decimos, no, todavía no, me tengo que preparar. Pero si Dios te llamó es porque sabe que podés. Y Él es el que te creó, Él es el que te formó y Él es el que sabe lo que puso adentro tuyo. Entonces, si Dios te llama, es porque Él sabe lo que tenés adentro. No dejes que la pasividad te venza. Sé una persona que marque la diferencia. La Biblia no te dice que pidas perdón, pero podés hacerlo cambiando tu actitud. Podés hacerlo, podés decirle, Señor, perdóname, y a partir de ahora voy a moverme de una manera distinta. Señor, perdóname porque no te obedecí hasta ahora, pero a partir de este momento te voy a empezar a obedecer. Hoy Dios llama a una generación que se tiene que levantar. Cuando hablamos de una nueva generación, cuando hablamos de la generación, no hablamos solamente de los más jóvenes o de los que comienzan ahora, sino de la iglesia que Dios ha puesto hoy en este tiempo. Sos parte de la generación que Dios quiere levantar en esta tierra. Sos parte de la generación que Dios quiere establecer aquí en Uruguay. Entonces Dios llama a una generación con una mentalidad de reino, que no sean vencidos de lo malo, que no se queden estancados, sino que salgan de ese estancamiento para levantar la bandera de Cristo y establecer el reino de los cielos aquí en Uruguay. Personas que sean llenas del poder del Espíritu Santo, personas que vayan y hablen de la verdad del Señor, personas que vayan y sanen a los enfermos, personas que vayan y transmitan el amor del Señor, personas que vayan y que las señales y los prodigios los sigan, porque el Rey de Reyes está dentro nuestro. No es tiempo de quedarse estancado, mi amado, no es tiempo de quedarse quieto y decir, Señor, perdóname, algún día te voy a obedecer, sino de decir, hoy me levanto para hacer la voluntad de mi Padre, porque si el Padre me llamó, Él sabe que puedo. Si el Padre me llamó, Él sabe lo que puso adentro mío. Si el Padre me llamó, Él sabe que soy más que vencedor. Dale gloria al Señor, dale esa gloria al Señor y ponete de pie en esta tarde en el nombre de Jesús y cerrá tus ojos ahí a donde estás.